respuesta probable a los objetivos que nos estamos planteando, e incluso más concretamente a la pregunta de investigación que da lugar a el tema de investigación que estamos haciendo, que da lugar incluso a las prácticas que tenemos en los diferentes laboratorios. Entonces, al final, a mí siempre me gusta ver como una triada a lo que es la pregunta de investigación, la hipótesis y los objetivos, ¿no? Siempre están de la mano, incluso si ustedes los pueden leer. em, Parecen un parafraseo el uno de la otra, ¿no? Entonces, siempre, ¿qué tienen en común o en torno a qué giran esta triada? A las variables. Primordialmente a variable independiente y dependiente, ¿no? Si ustedes leen la pregunta de investigación, el objetivo y la hipótesis, las tres incluyen a las variables, porque de eso se tratan y por eso son como esta parte medular del planteamiento del problema. Y solamente es la forma en la que se escribe, ¿no? Lo que los hace un tanto diferentes. Y justamente la estadística inferencial, su función primordial es dar resolución y decirte si las hipótesis que estás planteando son ciertas. Pero, ¿en qué sentido? Debemos distinguir a las hipótesis en dos grandes. Una hipótesis metodológica, que es la que hemos visto nosotros en nuestros cursos, y las hipótesis estadísticas. Que estas hipótesis estadísticas no las escribimos nosotros netamente, son hipótesis que los mismos softwares que se están, donde se está llevando a cabo el análisis estadístico, plantea para dar resolución a esto. ¿Ok? Bien, vamos entonces a ejemplificar lo que estamos diciendo. Déjenme- Bien, vamos a recurrir nuevamente a esta herramienta que se llama Statisti, ¿ok? Y aquí me gustaría entonces comenzar. Vamos a hilar un poco lo que ya hemos visto. Y me gustaría, por ejemplo, Eduardo, ¿me podrías decir una variable que sea cualitativa, ya sea dicotómica o politómica, Sí, relacionada, por ejemplo, a la carrera que estudias? pues, pues podría ser en pruebas sensoriales y, por ejemplo, si le gustó al encuestado o no sé, Ok, mira, me late tu idea. Vamos a poner que la variable se llama ¿te gusta? ¿No? Puede ser una prueba sensorial o vamos a ponerle, para ser más concreto, por ejemplo, ¿tiene buen sabor? Y ya, ¿no? Obviamente la respuesta van a ser sí o no. sí, no, sí, vamos a poner otro sí, a alguien más que no le gustó, a alguien más que no le gustó, a alguien más que no le gustó. Vamos a ir llenando de datos. 9, 12, 13, 14, 15 datos, por ejemplo. Bueno, todos estamos de acuerdo que esta es una variable cualitativa dicotómica. Perfecto. Por ejemplo, Michelle, una variable también cualitativa, dicotómica o dicotómica, o incluso ordinal, que crees que me pudieras decir ahorita y que esté ligado con la carrera que estás cursando. Bueno, esperemos que esté conectada. Y si no, a ver, por favor, Esmeralda.
Pues igual podría ser como el color Ok, de algo de un producto. puede ser el color. Vamos a dejarlo en tres colores, ¿no? Que sean las... ¿O te refieres a si te gusta el color o no te gusta el color? No, sí, de varios colores, o sea, de que den respuesta de varios colores. Ok. Por ejemplo, vamos a poner... O dime tres colores, por ejemplo. ¿Cuáles podrían ser las opciones? Pues azul y verde. Ok. Azul y verde. Podemos decir que esta variable la obtuvimos a través de la pregunta. ¿Qué color prefieres? Por ejemplo, en este, pongamos que estamos haciendo una polvito así como el de los taquis fuego y decidimos qué color preferirías para ponerle, ¿no? Azul o verde. Bien, ya tenemos entonces aquí dos variables hasta el momento cualitativas, ¿ok? Y también en este caso dicotómicas, porque ambas tienen solo dos opciones que se les puede asignar. Laura, ¿tú me podrías decir una variable cuantitativa? Mm, No pues importa que no se relacione, que tenga que ver con, o que tú hayas visto constantemente en tu carrera, por ejemplo. podría ser un porcentaje Ok, un porcentaje en este caso sería una variable cuantitativa de qué tipo creen, discreta o continua. Dependerá mucho, ¿no? De qué porcentaje sean, ¿no? Pueden ser porcentajes enteros, pueden ser porcentajes. ¿Y porcentaje de qué te gusta que sea esa variable? de 50, no, de 100. Ok, pero ¿qué variable sería? Porcentaje, no sé, de humedad, Ah, ok. porcentaje. ¿Cómo se llama esa variable? Mm, porcentaje pues sí, de humedad. Um, Por ejemplo, porcentaje de humedad. Bueno, generalmente yo he visto que esa humedad está como en números enteros generalmente, ¿no? No hay como, casi no hay como humedad del 40,5%. Se podría, yo creo, pero yo creo que la sensibilidad de los equipos que da este, esta medida, pues están con números enteros, ¿no? Entonces aquí pondremos unos valores interesantes. Y bueno, vamos ahora a poner en contexto un poco esto. Imagínense entonces, tomando un poco lo que hemos visto ahorita, que queremos hacer una formulación, ¿ok? Le vamos a evaluar ahorita alguna otra cosa y esa formulación, pues resulta que hicimos solo dos, ¿ok? Déjenme ver si me va a dar. ¿Cuántos tenemos? 3, 6, 7, 3, 6, 8. Vamos a agregar otra, nada más para que sean números parecidos. Y ahora, a ver, por ejemplo, Giselle, una variable cuantitativa continua, que sea incluso a lo mejor por intervalos, podría ser. mm,
El, el peso de la muestra. Ok, vamos a poner aquí el peso. Recuerden que siempre en las variables lo ideal es ponerle en qué está la unidad de medida, ¿no? Obviamente las variables cualitativas es difícil, ¿no? Tenerlas. Porcentaje de humedad, pues ya está indicado el porcentaje. Y el peso, pues lo vamos a poner en gramos. Vamos a ponerle, estas van a ser ahora sí pequeñas, en teoría. Bien, tenemos entonces ya nuestras variables, ¿no? Y decíamos que la idea de la estadística inferencial es poder determinar o poder contrastar hipótesis. ¿En qué sentido? En las hipótesis que nosotros podamos plantear a través de ellas. Y yo les decía que uno de los criterios importantes para determinar qué tipo de pruebas puedo hacer con mis datos depende de si siguen una distribución normal o no. Entonces teníamos, de acuerdo al esquema que habíamos mostrado, un parámetro importante que es, ¿sigue una distribución normal? Sí, sigue una distribución normal, no. Entonces, si no la sigue, tengo que hacer estadística no paramétrica. Si sí la sigue, tengo que hacer estadística paramétrica. Ahora, un segundo criterio. Recordemos, si conozco la desviación estándar de toda la población, todas mis pruebas van a ir apegadas hacia la distribución Z, que no es más que la distribución normal, pero estandarizada, ¿no? Es decir, una media de 0, desviación estándar de 1, para que todos los datos, no importa qué estemos midiendo, se normalicen o se estandaricen a esos valores. Si no conocemos esa desviación estándar poblacional que prácticamente aplica para todos los experimentos que hacemos, entonces esa distribución se va ahora a basar, o esos cálculos o ese contraste de hipótesis se va a basar en la distribución T de Student, ¿ok? Que ahí ya no depende tanto de la desviación estándar, sino de algo que se le conoce como grados de libertad, que no es más que otra cosa que el número de datos que yo tengo menos uno, ¿no? En este caso tenemos 15, grados de libertad serían 14. ¿Ok? Vean, el software ya detectó aquí que tenemos variables cuantitativas, que es el porcentaje de humedad y el peso, y tenemos variables nominales, ¿no? Ahora, si yo me voy a la parte de humedad, ya veíamos la estadística descriptiva y de hecho esta página también me gusta porque así es como se deben empezar a analizar los datos. Primero, obviamente esta parte de las variables e identificarlas es algo que hacemos y que nos tenemos que quedar para nosotros. Ya en un reporte no podemos poner, bueno, sabemos que el porcentaje de humedad es una variable cuantitativa. No, sino vamos ya con lo descriptivo, ¿no? Y decir, bueno, el promedio de, aquí incluso, si yo eligiera, por ejemplo, aquí me va a dar el promedio de todo el porcentaje de la humedad, pero puede depender netamente de la formulación. Y entonces ya me dice, mira, tienes un grupo A y un grupo B. Cada uno tiene 8 valores, tiene aquí su media de humedad para cada uno, su desviación estándar y otras que ya hemos visto, ¿no? Inclusive aquí podemos ver lo que les he enseñado, la curtosis y la simetría, ¿no? Más o menos nos podemos dar una tendencia, podemos ya más o menos ver si se distribuyen de forma normal. Vean, habíamos dicho que si estaban muy cerca la media y la mediana es muy probable. Aquí al menos de la formulación A están muy cerca, puede ser una buena opción. Y la mediana, pues también están relativamente cerca. Y esto me lleva entonces a decirles, ¿cómo determinamos que los datos siguen la distribución normal? El primer, la primera forma es a través de la forma gráfica. Entonces me voy a saltar un poquito hasta acá.
Y eso ya lo habíamos visto, ¿no? Yo puedo ver cómo se están distribuyendo mis datos, ¿ok? Y si aparentemente siguieran una distribución normal, yo vería cómo se va haciendo esa campanita con mis datos, ¿no? Aquí a lo mejor son muy pocos, son 8. Recordemos que eso depende mucho del tamaño de la muestra que tengamos. Y entonces a lo mejor verlo en un histograma cuesta un poco de trabajo. Si aquí vemos a simple vista esto, pareciera que la formulación B, al menos en el porcentaje de humedad, no tiene una distribución normal, ¿no? Está muy inclinado hacia la derecha. A diferencia, a lo mejor del A, que aquí se esconde un poquito, que pues puede tener que ahí un poco de simetría hacia el centro, ¿no? Yo le puedo decir aquí, oye, hay distribución normal. Ahí pareciera un tanto que sí, pero al final con este histograma no puedo yo determinar del todo que siga una distribución normal. Ahora, ¿puedo recurrir a otros métodos gráficos? Sí. Y uno de esos es, mm, ok, aquí voy a quitar esto de la formulación. Inclusive podemos analizar solo la humedad. Vean en el histograma cómo hay inclusive un intervalo donde pareciera que no, aunque en teoría puede tener una distribución normal. Y eso lo quité porque existe otro método gráfico que se llama, que lo pueden ver aquí en pantalla, que es esta gráfica de cuantil-cuantil. ¿Qué es lo que grafica? Pueden ver en el eje de las X que dice cuantiles teóricos y en el eje de las Y los cuantiles de mi muestra. Entonces, grafica si los cuantiles de los datos que yo tengo, ustedes ya saben bien qué son los cuantiles, se aproximan a los cuantiles que teóricamente deberían de salir para esos datos para una distribución Z. Entonces, esta línea que ven en medio, aquí por donde va pasando la crucecita, esos son los cuantiles ideales. ¿Cómo sabemos hasta cierto punto que mis datos son normales? Si cada valor, que son estos signos de más, se acerca a esta línea diagonal. ¿Ok? Entonces vean, aquí hay unos que no salen, por ejemplo este, ¿no? Que está bien abajito, pues no sigue esa línea recta. Ahora, en estas gráficas se pone ahí un intervalo de confianza al 95%, porque en teoría, todavía si está entre estos intervalos de confianza, lo podemos considerar hasta cierto punto normal, porque es esa confiabilidad que le estamos dando o esa confianza que le damos de tener un intervalo, ¿ok? Inclusive hay otra gráfica que es este de probabilidad normal, que es lo mismo, simplemente es ver si se encajan dentro de la línea, lo ideal es la línea, para asegurar que estoy teniendo una distribución normal. Y entonces me podrían decir, bueno, pues ahí parece que sí, pero están estos valores fuera y entonces pues todavía no te puedo decir si tienen una distribución normal o no. Y entonces, ¿qué hacemos? Ya pasamos los métodos gráficos. La de acá arriba, que es el histograma, es como que, híjole, pues es que está ese hueco, está medio raro. Aquí está, bueno, aquí le podemos poner la media y la mediana. Y pareciera que sí, pero no todos los datos están aquí al centro, ¿no? Porque aquí debería estar el pico de la campana, si no está recorrido hacia la izquierda. Como que más o menos te voy a creer, pero no estoy seguro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues entonces existen pruebas estadísticas que determinan la normalidad de los grupos. En este sentido, ahora sí, uno de los principales pruebas o para que se usa la estadística inferencial es para decir, bueno, creé dos formulaciones, mi formulación A y mi formulación B. Le pregunté a la gente si tenía buen sabor, qué color le agradaba más, si azul o verde. Y bueno, yo determiné en el laboratorio la humedad y el peso. Entonces, si yo quisiera hablar sobre la humedad,
voy a ver si hay diferencia entre la humedad que obtuve de mi formulación A con la humedad que obtuve de mi formulación B. Entonces aquí sí ya le debo decir, pues sí tengo humedad, pero esa humedad depende de mi formulación, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, aquí ya me empieza a decir, ah, bueno, con estos datos que ahora me dices, yo te puedo hacer unas pruebas de hipótesis. Y me pregunta desde un inicio, ¿es paramétrica o es no paramétrica? ¿De qué depende? Recuerden si son distribución normal o distribución no normal. Si yo le digo que es paramétrica, eso significa que yo estoy aseverando que mis datos siguen una distribución normal. Pero como no estamos seguros por lo que vimos gráficamente, el software de todo modo dice, ah, pues a ver, si es cierto. Y le damos aquí y dice, ah, pues yo hice pruebas estadísticas para determinar si tus datos son normales. Y de estas pruebas estadísticas, las más ocupadas son Zafiro-Wilk, que es cuando mi muestra, o sea, cuando mi n es menor a 30, por ahí de 20, y Kolmogorov-Smirnov, que es prácticamente cuando mi población es más grande, ¿no? Por arriba de 50. Vamos a dejar Zafiro-Wilk si tengo menos de 50 datos y Kolmogorov-Smirnov si tengo más de 50 datos. Y bueno, Standard-Darling, a esa no le vamos a poner tanto énfasis porque los parámetros que usa son muy flexibles, entonces está fácil. Y entonces, en este sentido, ¿qué es lo que sucede? Déjenme aquí nada más cambiar hacia mi presentación. Mm, Voy a compartir ahora. Entonces, les mencionaba tres pruebas, ¿ok? Taza-Firo-Wilk cuando la n es menor a 50, Kolmogorov-Smirnov cuando es mayor a 50, y Anderson-Darling, que es de las menos usadas, pero se ve muy influenciada por los datos extremos. Entonces, por eso a veces queda un poco de lado esa prueba, ¿no? ¿Qué es lo que hace el software que nosotros debemos de entender qué hace, aunque nosotros no lo pongamos en el papel? El software se plantea dos hipótesis. Una hipótesis nula, que casi siempre es lo que nosotros no queremos que suceda, ¿ok? En este caso, la hipótesis nula que se plantea esas pruebas de normalidad es que los datos sí siguen una distribución normal. Y aquí ustedes seguramente van a decir, oye, pero si es una nula, debería decir que los datos no siguen o que los datos son diferentes a una distribución normal, porque en realidad es lo que no queremos. Y exactamente, las pruebas de normalidad les vamos a poner un asterisco porque son las únicas donde la hipótesis nula sí es lo que queremos, ¿ok? Y eso así, apúntenlo en su memoria o si están en un cuadernito. Las hipótesis o las pruebas de normalidad, su hipótesis nula es la única donde sí estamos esperando lo que nosotros queremos, es decir, saber si los datos siguen una distribución normal. Y después también el software se plantea una hipótesis alterna, que es casi siempre lo contrario a la nula, ¿no? En este caso, si la nula dice que los datos sí siguen una distribución normal, en la alterna, pues no siguen una distribución normal. ¿Ok? De manera general, en las otras pruebas de hipótesis, lo que vemos aquí como un no siguen va en la hipótesis nula y la de sí siguen va en la alterna, porque es ahí, como pueden ver, la que desea quien está investigando. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo resuelve entonces el software y cómo llega a esa conclusión? ¿O qué es lo que hacemos nosotros para saber si aceptamos o no la hipótesis nula y la hipótesis alterna? Y eso es a través de un valor de P o el P-value que ponen en inglés. Muchos no les gusta traducirlo al español, pero es un valor de P. Y a pesar de que pareciera y que esté marcado ahí como que es la probabilidad, en realidad va relacionado mucho con
el nivel de confianza. Es decir, si yo establezco un nivel de confianza, recuerden que ese estaba dado por un porcentaje, es cuánto confías tú o cuánto rango le das tú a tu estadística que cubra tus datos. Habíamos dicho que los más comunes son un 99%, 95%. Entonces, casi todo lo van a ver con el 95%. ¿Qué significa ese valor o ese 95%? Que yo tengo ahora un nivel de confianza o que estoy esperando, recuerden, que al menos el 95% de mis valores se comporten como yo lo estoy describiendo con mis datos. Tengo ese riesgo de que el otro 5% quede fuera o no quede fuera. ¿Ok? Quede fuera de mis datos. Les digo, eso depende mucho de lo que estemos haciendo, ¿no? Y ese va muy ligado con, ahorita lo vamos a ver, con los tipos de errores. Pero bueno, este valor de P, después de hacer los cálculos que el software hace, nos va a arrojar un valor de P. Y generalmente ese se compara con el nivel de confianza que yo le estoy dando a mi prueba, que ahora va a estar representado, y de hecho lo veíamos la clase pasada, como uno menos alfa. ¿Ok? Y ese uno menos alfa, ¿ok? Si aquí yo le quito uno menos 0,95, me va a dar 0,05. Y entonces, si mi valor de P que me arrojó la prueba, que vino de analizar toda la distribución normal, de comparar o de transformar mis datos, como lo veíamos, al valor de Z o al valor de T, los transformó, me hizo un intervalo de confianza y vio cómo es la distribución, entonces me arroja un valor de P. Si ese valor de P es menor a 0,05, ¿ok? Estoy rechazando mi hipótesis nula. Pero si es mayor que mi valor de confianza, o sea, si está por arriba de la confianza que yo estoy poniéndole a mi prueba, voy a aceptar la hipótesis nula. ¿Ok? En este sentido, si yo quiero ver si mis datos son normales, vuelvo a poner la hipótesis nula y la hipótesis alterna de las pruebas de normalidad. ¿Ok? Véanlas bien. Hipótesis nula, si siguen una distribución normal. Hipótesis alterna, no siguen una distribución normal. Aquí tenemos los valores de P. ¿Cómo esperaríamos que fuera el valor de P para decir que sí están siguiendo una distribución normal mis datos? A ver, chicos, ¿cómo esperaríamos que fuera el valor de P para aceptar que mis datos están siguiendo una distribución normal? Que P sea menor a 0,05. Ok, puede ser, pero vamos a volver a ver. La hipótesis nula es que mis datos sí siguen una distribución normal. Mi hipótesis alterna es que los datos no la siguen. Ok, miren, no voy a llevar este texto para acá. Ahora sí. ¿Cómo esperaría yo que fuera ese valor de P para decir que mis datos siguen una distribución normal? Que P sea mayor, ¿no? Que P sea mayor a 0,05. ¿Ok? Y ojo, esto solo aplica todavía para las pruebas de normalidad. Si yo veo un valor de P mayor a 0,05, estoy aceptando la hipótesis nula, es decir, que los datos sí siguen una distribución normal. ¿Ok? En este sentido, voy a mis pruebas de P y vean, Zafiro-Wilk por arriba de 0,05, Kolmogorov-Smirnov por arriba de 0,05. ¿Qué quiere decir eso en, hablando ya de lo que estoy planteando? Que los datos siguen una distribución normal.
Y entonces puedo yo hacerles pruebas paramétricas. ¿Y será esto cierto? Bueno, ahí me pone mi histograma, que digo, bueno, pues como que le voy a creer. Aquí de hecho no está graficando la probabilidad, está graficando esto que se llaman residuos, pero eso es porque ya lo normalizó. Mira, vean cómo la media está al centro, que es el cero, ¿no? Ya esta es la distribución Z, y pues hacia un lado y hacia el otro. Y también me muestra aquí lo de los cuantiles, entonces si yo no les creía mucho, el mismo software ya me lo comprobó ahora con pruebas estadísticas. ¿Todo bien hasta aquí o ya se hicieron muchas bolas? Todo bien. Bueno, lo voy a ver en los ejercicios, a ver si es cierto. Y bueno, entonces como ya comprobó eso, yo ya le puedo decir, ah, pues hazme una prueba paramétrica. Y entonces, ahora en la prueba paramétrica, me va a preguntar, ¿cuál es tu hipótesis alterna? Y entonces nos vamos a ir de nuevo acá. Y entonces yo me tengo que plantear de nuevo la hipótesis. Y yo voy a decir, ¿qué quiero saber de estos grupos? Habíamos puesto que el objetivo era determinar si hay diferencia en los parámetros de la formulación A y de la formulación B. En este caso, si estoy trabajando con humedad, mi hipótesis sería, primero la vamos a ver metodológica, la humedad es diferente entre la formulación A y la B. Esa sería mi hipótesis que voy a poner si estoy escribiendo mi tesis, por ejemplo, ¿no? O cuando te preguntan en la práctica, oye, ¿qué esperarías ver en esto? Ah, pues como esta está formulada con, no sé, un alginato y el alginato es más higroscópico, pues seguramente va a tener más humedad que la que no tiene. Bueno, eso es lo que yo estoy pensando, eso al final es una hipótesis. ¿Qué hace el software? Lo va a transformar y entonces va a poner las hipótesis estadísticas. ¿Y qué va a suceder? Ah, la hipótesis nula, que siempre la van a ver como H0, o y la hipótesis alterna, que puede ser una A o H1, dependiendo ahí la referencia que consultemos, las va a plantear. ¿Y qué va a decir? Recuerden, la hipótesis estadística, ¿qué va a ser la alterna? Lo mismo que ustedes pusieron. Ah, pues tú piensas, ¿no? Dice el software, tú piensas que la humedad sí es diferente entre formulaciones. ¿Qué va a ser la hipótesis nula? Ah, pues el software cree que la humedad no es diferente entre formulaciones. ¿Y a qué nos referimos con que la humedad? Obviamente, a lo mejor no tan obvio, es que lo que me va a comparar es el promedio o la media de esa humedad. ¿Ok? Entonces, la media de la humedad de la formulación A es diferente a la de la formulación B, también así la podemos escribir, o la humedad no es diferente. Y eso es prácticamente lo que vemos acá, que me pregunta cuál es tu hipótesis alterna, que A es diferente de B. Sí, es cierto, eso es lo que acabamos de escribir, pero también me da otras opciones, que A es mayor que B y A es menor que B. ¿Cómo se plantea eso? Bueno, cuando yo establezco que sí o no es diferente, voy a ocupar, y vamos a poner aquí eso. um, mm, mm, Voy a ocupar una prueba de dos colas o bilateral. Es decir, si recuerdan nuestra gráfica de distribución normal, estoy estableciendo que pueden ser esa diferencia o a la baja o a la alta, ¿no? O sea, que la diferencia esté en ambos lados. Pero también yo puedo decir, ah, pues fíjate que hay mi otra hipótesis que puedo plantear, déjenme copiarlas, es que la humedad media de la formulación A es mayor a la de B.
¿no? Por lo que decía, ¿no? Ustedes ya pueden intuir, ah, pues este por sus ingredientes, por lo demás, pues sí puede ser mayor o yo esperaría que fuera mayor. Ese ya puede ser un arriesgue mucho mayor a decir simplemente hay diferencia, ¿no? Si hay diferencia, pues es un poquito menos de riesgo, pero también si están muy seguros y seguras, pues pueden decir, ah, no, pues sí tiene que ser mayor, sí o sí, o incluso, ¿no? Si el profesor le dice, ah, miren, pues yo ya hice esta formulación y les puedo asegurar que la humedad es del 60%. ¿Será esto cierto? Y entonces ustedes pueden decir, ah, yo creo que es menor del 60% porque no está contemplando esto y esto y esto. Entonces ahora plantean la hipótesis para refutarle al profesor que si es mayor o es menor, ¿no? Entonces aquí, bueno, la humedad de la formulación A, como la alterna, como la nula dice lo diferente o lo contrario, es menor, ¿no? Y entonces eso concuerda con lo que nos plantea acá. ¿Qué estás esperando tú? ¿Que sean diferentes las humedades? ¿Que una sea mayor que la otra? Eso depende de ti. Cuando ocupamos en las hipótesis mayor o menor que, ahora estamos haciendo una prueba unilateral o de una cola. Si es mayor, vamos a evaluar solo los parámetros que están hacia la derecha de la media, y si es menor, solo los parámetros que están por debajo de la media. Y entonces aquí ya podemos decir, ah, bueno, yo creo que la humedad es diferente en el grupo A que en el B, ¿no? Por la formulación, por cómo está hecha, etcétera. Ya vimos que ya comprobamos que es normal y aquí mismo te está diciendo, ah, entonces tu hipótesis es que no hay diferencia entre el grupo A y el B respecto al porcentaje de humedad, ¿no? Entonces, la humedad es igual en A y en B. Eso es lo que tú quieres comprobar. Aquí está tu hipótesis nula y la hipótesis alterna dice, sí hay diferencia. Y bueno, aquí viene otra prueba que habla sobre las varianzas. Este solo la voy a mencionar, que también se le hace esta prueba de varianza, porque la normalidad va de la mano con con ciertos supuestos, ¿no? Con ciertas cosas que sí debemos de cumplir. Ya veíamos que una de ellas era la distribución normal, que sean muestras aleatorias, que sean muestras independientes, es decir, que muestrearon de forma independiente. Y segunda, o cuarto punto más bien, es que cumplan ciertos criterios con la varianza en unas pruebas que se le conocen como pruebas de homocedasticidad. Eso de sedasticidad tiene que ver con las varianzas. Hay varias pruebas que mañana y entre mañana y el viernes van a ver, y una de ellas es Leven. Simplemente, muy parecidas a la normalidad, nos van a decir si las varianzas son diferentes o iguales en los grupos. Pero lo vamos a dejar ahí. Y entonces, como mi n es menor y yo no conozco tampoco la muestra o la desviación estándar poblacional, en vez de basar el estadístico en una distribución z, lo va a hacer en una distribución de t, ¿ok? Inclusive aquí me dice, las varianzas son iguales, que tiene su valor, o no son iguales. Establece aquí incluso su intervalo de confianza. Pero vamos a la prueba de t. ¿Qué me va a decir la prueba de t? Me dice, si las varianzas son iguales, eso depende de la prueba de homocedasticidad, perdón, nos va a dar otra vez un valor de p. Vean, 0.539. Entonces, si es 0.539, ¿qué significa eso? Hablando de mis datos. ¿Si hay diferencia en la humedad o no hay diferencia en la humedad? A ver, chicos, mi valor es punto, ¿qué dijimos? 0.539. Si P es mayor a 0.05, ¿qué significa? Que no hay diferencia.
¿ok? Que acepto la hipótesis nula y la hipótesis nula dice, la humedad no es diferente entre las formulaciones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aunque yo haya considerado que porque le agregué un ingrediente, que porque esto y aquello, la estadística dice que no hay diferencia en la humedad, que la humedad es eh, la misma en ambos, ¿ok? Eso es lo que sucede. Bien, y eso simplemente, aquí me introduje un poco, porque esto va ahora con una prueba no paramétrica. Imagínense que estos datos no siguieran la distribución normal. Y aquí ahora me va a preguntar, bueno, ¿qué quieres analizar? ¿Dos colas o una? Ya sabemos qué significa dos colas o una. Vamos a dejarlo en dos colas. Y entonces vamos a ver a la prueba de Madwini. Madwini la podemos conocer como el estadístico no paramétrico equivalente a una t-de-student. Me vuelve a plantear mis hipótesis, pero ahora ya no dice, bueno, sí, es la misma hipótesis, a la alterna, hay diferencia entre la humedad del grupo A y del grupo B. ¿Qué es lo que va a hacer la prueba de Madwini? Ya no me va a comparar medias porque se están distribuyendo de forma anormal. Lo que va a hacer es, número uno, va a acomodar, inclusive vamos a hacer el ejercicio. Número uno, vamos a ponerle aquí, ok, me va a acomodar, voy a poner así y ahorita la modificamos, los valores de menor a mayor, ¿no? Entonces me va a decir ahí 15, lo tenemos ahí el 30 dos veces, de hecho, y luego va a seguir con 32. Que sigue, hay 335 y luego del 35 sigue 40, 41, 43, 46, 47 y 48. Y me parece que el 54. 3, 6, 9, 12, 15. Faltó un 45, ¿no? Cierto. 35. Y me falta uno. Son ¿No los son dos veces 54. 54? Sí, tienes razón. Y entonces lo que va a hacer es que a cada valor le va a dar ahora un rango. ¿En qué sentido? Bueno, el que es menor le va a dar valor de uno, al que sigue le va a dar 2 y así. Cuando los números se repiten, saca el promedio, ¿no? Aquí sería 2 y 3, entonces son 5 entre 2, 2.5. Y luego ya va 2 3 este sería el 4. Aquí sería el 5 y el 6. Entonces 6 entre 5, 6 más 5 11 entre 2 10.5. No, perdónenme. 5.5. Pero es entre 3. Entonces sería 1 2 3 4 5 6 y 7. Serían los valores que le corresponde. Sería 5 6 y 7 entre 3
6. Entonces a todos estos les va a dar 6. Y luego este ya sería el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, 13, 14 y este sería 15 y 16. Entonces a ambos les va a dar 15.5. Y bueno, ya les puso ahora su rango. Eso es lo que hace el software que pues obviamente nosotros no vemos porque pues él ya lo hizo, pero que es simplemente poner un ejemplo de qué es lo que hace. Y luego simplemente lo que hace es sumar rangos, es decir, va a sumar los rangos de la formulación A y los rangos de la formulación B. Entonces aquí tenemos que decidir, a ver, ¿cuáles son de la A? Pues son 40, es un 35, es el 43 y va a sumar todos los rangos y va a sumar todos los rangos de la B. Y al final, el rango que salga más bajo lo va a tomar. Va a decir, por ejemplo, aquí, si vemos rápidamente, según yo, los rangos más bajos o la suma más baja que nos va a salir es la de la formulación B, que son los 6 que están abajo, ¿no? Lo digo por el 15, el 30 y el 32, que acá no están, más que un 30. Y bueno, quizá hay por ahí el 54 podría darnos, pero como es lo mismo que el 54 de arriba, entonces esta me va a dar un menor valor. Y ese menor valor va a sacar o va a tomar los valores de referencia de las tablas esas que les mostré, va a tomar un valor de referencia basado en la distribución T y lo va a comparar. Si ese valor es menor, es mayor al valor que yo encontré en la suma de mis rangos, me va a dar una P que va a ser significativa. ¿Y qué significa que sea significativo? Que voy a rechazar a la hipótesis nula. Veamos qué hizo el software. El software me da un valor de... Está acá arriba. Vean, ahí están los rangos, ¿no? Es lo que les dije. Saca la de los rangos. Ya ven cómo le ve. Pues está más abajo, ¿no? La media es 8.13. O sea, sacó el promedio de los rangos. 8.13, 8.88 y luego los compara, en este caso el 8.13 lo toma, lo compara con este valor, que es el valor de la U de Madwini, y como es menor, vean, 24, 8.13, es menor, me da un valor de P. ¿Qué significa este valor de P? Es mayor a 0.05 y entonces voy a aceptar mi hipótesis nula, que quiere decir que no hay diferencia entre los grupos A y B. ¿Cuál es la diferencia entre la U de Madwini y la T de Student? Que una se hizo porque los datos siguen una distribución normal, es decir, la T de Student, y la otra se hizo porque mis datos no siguen una distribución normal. Aquí, naturalmente, pues yo lo forcé a que fuera no paramétrico, porque ya habíamos visto que si se sigue una distribución normal, pero pues en muchos de los casos no sucede. Aquí, porque los datos son inventados y si se dan cuenta, mis datos están ahí como entre el rango entre 40 y 50. Pero pueden salir datos anómalos como el 15, por ahí un 10, que sucede mucho, ¿no? De que, pues es que un equipo cuando lo hacen analizan los datos de todo un grupo, pues es que el equipo uno pipeteó mal y le salió 5, 3 y 4, pero el equipo 8 lo hizo primero y entonces les dio valores correctos. Y los del medio, pues sabe como que sí, como que no. Entonces sí depende mucho de la distribución de los datos. Entre más cercanos estén a la media, la desviación estándar sea más corta, prácticamente podríamos dar por hecho que son datos con distribución normal, pero no hay que fiarse, ¿ok?
Entonces, esto da la prueba de Mad-Winnie. Ustedes solo toman la P, saben que si la P es mayor a 0.90 a 0.05, se acepta la hipótesis nula. Si es menor, se rechaza la hipótesis nula y entonces me quedo con la alterna. Como ven, difícil, más o menos, ya se hicieron bolas, digan la verdad. No está difícil, pero hay que poner mucha atención. Ok, todo depende sobre todo de la distribución de los datos. Incluso vean aquí en el box plot, vean cuál tiene más datos anómalos, ¿no? Podemos ver que la formulación B. Les digo, ustedes solitos se van a ir dando cuenta cuando grafiquen, van a decir, ah, bueno, pues aquí pareciera que sí hay una diferencia. Esta gráfica que es una gráfica de solo estadística descriptiva. ¿Cómo compruebo lo que estoy viendo gráficamente? O inclusive con los datos. Ah, entonces ahora sí me hago mi prueba de hipótesis, que es no paramétrica, ¿no? Vean, incluso cuando yo le pongo aquí, no, pues solo quiero de una cola, él te pregunta que la de A sea mayor, que diga menor o igual a B, o que sea mayor o igual a B. Ustedes deciden. Entonces es importante saber simplemente de dónde viene. Digo, esto de los rangos, vean aquí, por eso se los explicaba cómo es que lo hace el software, así de que los acomoda, le suma los rangos, pero al final pues ya nos da la media. Pero tenemos que entender que acomoda así los números para darle ese rango. Ya no está comparando netamente la media de humedad de cada grupo, sino la suma de los rangos. Bien, entonces todo bien hasta aquí. Sí, Ahora, em, por ejemplo, a ver quién me dijo. Eduardo, ¿crees que con la variable que planteaste que es buen sabor, qué nos podrías decir del buen sabor? ¿Podríamos obtener estadística descriptiva? No, Ninguna, ninguna. pues podemos obtener la moda. Ok, podría ser la moda, efectivamente. Pero aquí viene otra estadística descriptiva que sí les mencionaron, pero a lo mejor no tomaron el concepto. Las frecuencias también son parte de la estadística descriptiva, que simplemente ¿qué es una frecuencia? ¿Cuántas veces se repite una? Va de la mano con la moda, ¿no? Porque la moda dice cuál es el que se repite más. Pero eso lo podemos transformar en frecuencia y decir, bueno, ay, aquí le apachurré lo de la IA, pero no lo comprendí. Nos dice que es la frecuencia. Ah, pues hay 8 sís y 8 no. Intencionalmente nos vamos a saltar tantito. Y bueno, ya enseñé en la clase pasada cuál es la mejor forma de representar a las variables cualitativas. Una gráfica de pastel o incluso esta de columnas. Yo creo que ahí se vería mejor esta. Está bien. Y yo les preguntaba la clase pasada, ¿se podrá hacer estadística entre dos variables nominales? Por ejemplo, entre el buen sabor y el color. En un principio podríamos decir, pues no, pues ni números tienen, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso? Bien, las voy a seleccionar aquí. Y entonces aparece una estadística que a mí, bueno, les quiero enseñar porque esta parte como que en las ciencias biológicas casi no toma relevancia, por lo mismo de que muchas de las variables que obtenemos son cuantitativas. Sin embargo, ustedes ahorita ya me dieron ejemplos de cualitativas, por ejemplo, esto de las pruebas sensoriales, ¿no? De inclusive cómo sientes la textura, ¿no? O simplemente las encuestas de estas que tienen escala tipo Likert, que luego vas en la calle y te, oye, ¿te puedo hacer una encuesta? ¿Has probado Coca-Cola en los últimos meses? ¿Cómo sientes su sabor, no? O termina de hacer una llamada y en la escala del 0 al 5, donde 5 es muy satisfecho, la persona dio solución a su problema. Bueno, esos datos, o sea, a pesar de que tienen un número, que podrían decir, no, pues es que sí es cuantitativo, también podemos hacer estadística con las variables nominales. Y una de las más utilizadas se llama la prueba de chi cuadrado.
Recuerdan que yo les enseñé que hay una distribución que es la distribución de chi, que simplemente depende también del número de observaciones, ¿no? Entre más observaciones tengamos, más se parece a una distribución normal. Entre menos tengamos, pues parece ahí una asíntota que no toca el eje de las X y que está muy cargada hacia la izquierda. Esta prueba de chi cuadrada tiene dos finalidades, como lo pueden ver aquí donde dice pruebas de hipótesis. La una que se llama prueba de independencia. ¿Qué significa eso? Aquí mismo lo dice. Las dos variables categóricas que me estás poniendo son independientes una de la otra. ¿Eso cómo lo traducimos? El hecho de que el color, de que tengan buen sabor, por ejemplo, depende del color. Esa es la traducción literal de eso. Mi hipótesis sería el sabor sí depende del color. O la hipótesis nula, el sabor o el buen sabor no depende del color. Esas son mis hipótesis. Y eso es para la prueba de independencia. Simplemente es independiente una de la otra. Eso significa, ya se los traduje. Aquí nos hace algo que se llaman tablas de contingencia. ¿Qué es esto? Simplemente me pone pues los datos que recopilo de mi tablita y hace una prueba de chi cuadrada. Entonces ahí simplemente también está basado en los grados de libertad. En este caso fueron 16 observaciones, 16 menos 1, 15. Y va a la tablita. Aquí nada más hay de dos colas. Y entonces toma un valor de P. ¿Qué significa que la P sea mayor a 0.05? Que acepto la hipótesis nula, que es que el buen sabor no depende del color. Así de simple. Y finalmente, quiero aquí mencionar que existe, esta prueba simplemente nos dice si son dependientes la una de la otra, pero no nos dice qué tan dependientes son en un número, ¿no? Y eso se mide con un complementario de la chi cuadrada, que aquí mismo nos las da, que está aquí donde dice tamaño del efecto, que se llama la B de Kramer. Y ese nos da aquí un valorcito. Entre más cercano al uno sea, quiere decir que el efecto es mayor. Aquí es cero, entonces prácticamente no hay nada de efecto, por eso hasta la P es uno. No hay nada de efecto entre el sabor y el color. O sea, no depende el buen sabor del color, ni el color depende del buen sabor. ¿Ok? Entonces sí se puede hacer estadística con variables cualitativas, es un hecho, y puede complementar incluso lo que ustedes tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya pueden decir, pues sí, tampoco depende de eso, ¿no? Y, e incluso la segunda utilidad de la prueba de chi cuadrada es la prueba de distribución, que simplemente, como dice aquí la pregunta, los valores observados son iguales a los que yo esperaba. ¿Por qué a los que yo esperaba? Recuerden que existe una distribución de chi cuadrado. Entonces, prácticamente aquí lo que queremos observar es si mis datos se están pareciendo a una distribución normal. Ya le cambié ahí. Aquí incluso me dice, bueno, ¿tú qué es lo que esperabas? A lo mejor yo esperaba que fueran, bueno, a lo mejor sí esperaba que fueran mitad por sí, mitad que no, o a lo mejor yo esperaba que todos me dijeran que sí les había gustado. A lo mejor yo sí esperaba que todos me dijeran que sí les gustó, pero resultó que no. Y entonces, pues aquí no la puede calcular, o sea, no hay diferencia porque no se parece lo que tú esperabas a lo que estás observando. ¿Ok? Y entonces aquí, pues ya ustedes pueden poner. Aquí yo siempre pusimos o simplemente pusimos variables dicotómicas, pero podrían poner ahí, por ejemplo, textura, ¿no? Suave, semidura, dura. Ya son tres opciones, pero le podemos hacer la misma prueba. O inclusive, por ejemplo, aquí tenemos otra variable nominal que es la formulación. El buen sabor dependerá de la formulación. Selecciono mis variables. Voy a la hipótesis. Aquí, a ver, dependerá el buen sabor de la formulación. A lo mejor porque los ingredientes son varios. A uno le puse sabor a cookies and cream y al otro solo cookies.
Y entonces observo mi chi cuadrada y pues resulta que no. No depende tampoco el buen sabor de la formulación que estoy haciendo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, Perfecto. Y a ver, vamos a cerrar con un último ejemplo. Y para esto le pediré a ver, ¿quién no nos ha dicho nada? Lisette, una variable cuantitativa relacionada con lo que andas trabajando, con tu carrera, con lo que has visto que aparecía constantemente. ¿Podría ser la concentración en microgramos por mililitros? Ok, concentración en microgramos sobre mililitro. Supongamos que esta formulación, que no le hemos puesto nombre, pero que estamos haciendo, eh, pues le agregamos la concentración, no sé, se me ocurre a lo mejor de edulcorante, ¿no? O de proteína, que las proteínas es algo que entre muchas áreas de las ciencias biológicas siempre trabajamos, ¿no? En cualquier forma. Entonces a lo mejor aquí son microgramos, evaluamos las 8 que son de la formulación A. Supongamos que obtuvimos estas concentraciones de proteína en dicha formulación. Calculadas, no sé, a lo mejor alguien ocupó Bradford, alguien a lo mejor hizo un análisis proximal, pero supongamos que fueron por la misma técnica, ¿no? Eso también es muy importante. Seguirá en la concentración una distribución normal, lo podemos ver a través del histograma. Aquí está el histograma. Pues pareciera que sí, si yo le pongo la media y la mediana, casi parte de la distribución está ahí, vean. Inclusive si lo normalizo, pues parece muy bonita. Vamos a la gráfica. Hay un valor fuera, vean, del intervalo de confianza. Eso me podría dar un poquito de dudas, decir, bueno, ¿será que sí se distribuye normalmente? Vean la gráfica de RainCloud. Aquí está el valor anómalo, por decirlo de alguna forma, y gran parte pues, están concentrados acá en la campana. ¿Cómo lo comprobamos? Aquí donde dice, aquí están mis pruebas de Zafiro-Wilk. Ya vimos que si da mayor a 0.05, sí siguen una distribución normal. Entonces puedo hacer pruebas paramétricas. Dependerá esa distribución de la formulación. Selecciono acá la formulación. Puedo ver aquí los datos. La media está cerca de la mediana. Aquí no sé si están lejos 10 unidades. Acá muchísimo más. Entonces ya cuando le meto la otra variable es como de, híjole, ¿no? Inclusive vean si hay desplazamiento un poco más hacia la izquierda, hacia la derecha. Nada que no hayamos visto, ¿eh? Aquí vemos, ahí sí se ve, bueno, no tanto, pero si lo vemos acá, sí ahí hay una separación, no se ven tan normales aparentemente, sobre todo en la formulación B. Vean, inclusive en el box plot, el intervalo tan grande que tiene, ¿no? Aquí un rango súper amplio. Y ya cuando lo meto aquí, me meto a la parte de las hipótesis, pues inclusive cambió, ¿no? Un poco la P, aunque siguen siendo mayor que 0.05, podríamos seguir estimando que son normales. Pero
Déjenme hacer unas modificaciones rápidas. Pero estoy muy lejos. Supongamos entonces, aquí. mm, 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 mm. Quiero aproximarme a que no tengan distribución normal. Supongamos que no tuvieran una distribución normal, ¿no? Pero ahora yo quiero ver si hay una relación entre los tres parámetros que he medido de mi formulación: concentración, humedad y peso, por ejemplo. De inmediato, al yo tener tres variables, las pruebas de hipótesis cambian. Si se dieron cuenta, hace un rato decía prueba de independencia T. Y ahora aparece un nuevo término que se llama ANOVA. Este ANOVA, ustedes lo van a ver a profundidad en la próxima clase, ¿ok? Simplemente adelantar que ANOVA sirve para comparar tres variables, ya sea tres grupos, o sea, podría haber sido formulación A, B y C, y entre las tres compararles, por ejemplo, la humedad, pero aquí tres parámetros obtenidos de todos los lotes, ¿ok? De la formulación A y B. Si se dan cuenta, no los separé por formulación, puedo separarlo por formulación e inclusive determinarlo. Pero esto ya lo van a ver a profundidad. Simplemente les quiero enseñar para mañana que lo vean que también existe una prueba no paramétrica para ese ANOVA, que en este caso es la prueba de Friedman y la prueba de Cruz-Carguales. ¿De qué va a depender eso? De algo que se llama muestras independientes o repetidas, ¿ok? ¿En qué sentido? Por ejemplo, puede hacerse de dos formas. Si son muestras repetidas, puede ser, a lo mejor se me ocurre, que esa formulación sea una formulación sólida, yo la meta aquí a un vasito de precipitados con medio y entonces yo esté muestreando a diferentes tiempos cuánto se está liberando de aquí. Entonces voy a tener mi muestra a tiempo cero, se me ocurre a los 10 minutos, a la media hora, a una hora y así sucesivamente hasta que yo diga es suficiente. Esto que estoy haciendo aquí se llaman muestras repetidas. ¿Por qué? Porque estoy tomando muestra de la misma variable, que es el contenido que está al interior del vaso liberándose, varias veces. Esto se llama muestras repetidas. Si yo solo tomo, puede ser incluso al tiempo cero y al tiempo final, este solo es un muestreo independiente, porque solo fue una vez al inicio y una vez al final, ¿ok? Entonces, estas muestras repetidas, muestras independientes. Va de la mano con el diseño metodológico, sí, a este tipo de muestreos o a los estudios donde se muestra constantemente, se le llaman longitudinales y a los que solo sean una vez se les llama transversales. Este es, ya les dije, el ejemplo clásico. Ahora, también, ¿en qué sentido puede ser muestras repetidas? Si este ensayo lo están haciendo tres personas, ¿no? Cada quien la misma formulación A o inclusive formularon, cada quien hizo su formulación A, mismos ingredientes y demás, lo único que cambió fue el usuario, la ponen también a disolver y entonces tienen tiempo cero, tiempo final, e inclusive cada quien lo tomó por triplicado
Eso no quiere decir muestras repetidas, sigue siendo una sola muestra, nada más que por triplicado. La persona 2, aquí vamos a ponerle, a ver, la persona 2, vamos a ponerle que esta es la persona 1, la persona 2, que esta persona no sufría de calvicie, y la persona 3, pues a esta persona le gusta el cabello largo. Entonces, cada quien tomó sus muestras, triplicado, tiempo cero, tiempo final. Estas también son muestras repetidas. ¿Por qué? Porque lo hizo personas distintas para la misma formulación. En ese caso también son muestras repetidas. ¿Y por qué estamos enseñando esto de las muestras repetidas o de las muestras independientes? Pues que el software, a pesar de que no te dice, oye, son muestras repetidas o muestras independientes, de eso depende la prueba. Muestras repetidas, prueba de Friedman. Muestras independientes, prueba de Kruskal-Wallis. ¿Qué me van a decir las dos? Van a volver a plantear la hipótesis. Aquí me dice, ¿hay diferencia entre las variables humedad, peso y concentración? ¿Qué dice Kruskal-Wallis? ¿Hay diferencia o no diferencia entre las tres categorías de la variable independiente en función de la dependiente? Es prácticamente hipótesis muy similares, simplemente, ¿qué es lo que estoy comparando? Si hay diferencia entre la humedad, el peso y la concentración en los tres grupos. ¿Qué es lo que hizo? Vean, ya no comparó medias, comparó rangos otra vez. Me los acomodó todos. Aquí se vuelve más complejo porque ya es una tabla de 3, ¿no? Por 3, pero se vuelve más complejo, pero hace lo mismo, acomodar de mayor a menor cada uno, le asigna un rango, luego la otra variable, le asigna un rango, a otra variable y le asigna un rango y lo suma. Y después compara eso con las pruebas. Kruskal-Wallis está basado en la distribución chi cuadrada. Entonces toma un valor de chi cuadrada, que es 39.53, lo compara con el rango menor, que es 9.44. Entonces, como este es menor a 39.53, me da un valor de P 0.1. ¿Qué dijimos? Si P es menor a 0.05, rechazo la hipótesis nula. Y entonces, como rechazo que no hay diferencia entre las tres categorías, yo puedo asegurar que sí, hay diferencia entre las tres categorías. O sea, las tres son diferentes para ambas formulaciones. ¿Ok? Y bueno, ya vendrán después unas pruebas que, como la otra les decía, no me dice qué tanto son diferentes, ni en qué sentido son diferentes. Simplemente me dice si hay una diferencia. Para saber qué tanto, vienen otras pruebas que se llaman pruebas em, post hoc, se le dice en el ramo de la estadística, o de comparaciones múltiples, que me van a decir eso. Pero eso es tema de la siguiente clase. ¿Dudas hasta aquí? Entonces resumimos. Distribución normal, pruebas paramétricas. Distribución no normal, pruebas no paramétricas. Si quiero comparar dos medias y siguen distribución normal, t-de-student. Si quiero comparar más de dos medias y siguen una distribución no normal, que diga dos medias y siguen una distribución no normal, se llama U de Madwini. Ahora, si quiero comparar más de tres medias o más de tres variables continuas y es distribución normal, hago una nova. Pero si siguen una distribución no normal, el equivalente a esa nova se llama Kruskal-Wallis, siempre y cuando sean muestras independientes. Si son muestras dependientes, por ejemplo, si son dos, hay T para muestras dependientes. Y en el caso de la prueba no paramétrica,
Pues de hecho también es Kruskal-Wallis. Y bueno, Friedman es cuando están también relacionadas. Podemos ver aquí también la prueba de P nos da que es significativa, entonces simplemente si hay diferencia significativa. Vean aquí la forma de representarlo. Están las barras, los histogramas raros. Y también de eso depende, ¿no? Recuerden, si ven que no tienen una distribución normal, lo que yo les recomiendo es que hagan cajas y bigotes, porque ahí viene la mediana. Y la mediana, recuerden, como decía la doctora en las clases anteriores, refleja más bien el comportamiento más que la media. Y aparte en esta gráfica pueden ver el valor máximo y el mínimo y en dónde están la mayoría de los datos, ¿no? Eso es esta cajita. Y eso es a grandes rasgos las decisiones que se tienen que tomar entre la estadística descriptiva, que diga entre la estadística cuando es no normal y cuando es normal. Y bueno, ahora vean, si yo le agrego todavía otra variable que es que cada uno de estos depende también de la formulación, van a salir otras cositas que van a ver en los días posteriores, que ese ANOVA tiene todavía otras derivaciones. Inclusive vean, ahí hay hasta tres hipótesis que se están planteando, pero eso ya el maestro Miguel se encargará de explicar por qué sucede eso. ¿Dudas hasta aquí? Si pongo al rato en la actividad que les suba, si pongo 5 variables cualitativas, ¿podrán hacerlo? Sí. Sí, Sí. Quiero confiar en que sí, que no le van a preguntar a la IA, ¿eh? Y bueno, también se pueden hacer chi cuadrada, nada más ya casi para terminar, con 3 variables cualitativas. Obviamente se vuelve un poco más complejo y a veces no tiene sentido. Cobra más sentido incluso en el área de las ciencias biológicas, pero a lo mejor en el área médica, donde hay muchas de estas variables, así como de comorbilidades, etcétera. Pero sí se puede. Inclusive aquí pueden elegir cuál es la variable independiente. Pues puede ser la formulación, ¿no? ¿De qué dependerá la formulación? Pues pienso que el color y el buen sabor dependen de ella. Pero estas pruebas, o para ver si hay una dependencia real, también será del tema de las próximas clases, donde hablarán ustedes de algo que se llaman también las regresiones. Hay regresiones eh, cualitativas y cuantitativas. Las más utilizadas son las cuantitativas. Aquí simplemente les quiero mostrar las cualitativas. Efectivamente, ¿no? Hay una relación de dependencia, de eso se trata, entre la formulación y el buen sabor. ¿Cuál creemos que es la referencia? Pues a lo mejor la referencia es la A. Y entonces nos va a decir si hay una dependencia. Aquí hay. Nos vuelve a decir que no, ya lo habíamos visto con la chi cuadrada anterior, pero nos va a decir al final de cuenta eso, nos vuelve a decir lo mismo. Si es o no dependiente una de la otra. Bien, entonces, ¿seguras y seguros que no hay preguntas? sí, seguros. Bien, mucho de lo que hemos visto hasta ahora van a ser, o bueno, no mucho, todo lo que hemos visto hasta ahora van a ser la base para comprender las pruebas de las siguientes clases que ya están enfocadas más incluso a las variables cuantitativas. Eh, es un hecho que muchos de los fenómenos siguen distribuciones normales. Generalmente para todo vamos a hacer estadística paramétrica.
porque lleva distribución normal, pero hay muchos casos, inclusive hasta las mismas técnicas te orillan a hacer la distribución, no, que diga, a hacer las pruebas no paramétricas, ¿no? Sobre todo con los modelos que estemos trabajando. A veces, por ejemplo, si estamos usando animales, la distribución o la dispersión de los datos es tal por la misma variabilidad de cada individuo que necesitamos ver si los datos si se ven de forma normal, sino para hacer las pruebas no paramétricas. A diferencia de que si trabajamos, por ejemplo, con células, a lo mejor con bacterias, que es un poquito más controlado, ¿no? O incluso depende también el área. Ahorita, por ejemplo, en el área de lo que hemos estado manejando, ¿no? A lo mejor cuando hablamos de la formulación de medicamentos o la formulación de algún suplemento, de algún alimento, pues pudiera que estar casi todo bajo control, ¿no? Porque no hay una variabilidad individual, es decir, si estoy haciendo una lechita con alta concentración de proteína para un deportista, no que la lechita por sí sola vaya a tener una variabilidad, ¿no? Sino casi está controlado, a diferencia de a lo mejor un ratón, ¿no? O inclusive formulaciones cosméticas y demás, mientras esté en el laboratorio puede no tener tanta variabilidad, a diferencia de que si ya las estoy probando. Entonces, he ahí la importancia y depende, y recuerden, siempre depende del objetivo que tenga yo para mis datos, de cómo esté diseñado el estudio y finalmente, y algo que también les quiero dejar, de qué quiero yo como alumno, como investigador de mis datos. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí les puedo hacer y decir, bueno, pues yo solo del color, pues la verdad a mí solo me importa decir cuál fue el color favorito. Y ya, puedo hacer mi granja de pastel y decir, ah, pues el favorito fue el azul y ese nos vamos a quedar. Pero por ejemplo, yo sí puedo, ahora que ya tomé este curso, puedo decir, oye, el buen sabor sí dependerá de la formulación. Porque a lo mejor, pues he ahí también esa parte, ¿no? Y decir, bueno, es que la formulación sí es diferente a la A de la B, porque no sé, a la A le puse fruta del monje y a la B le puse sucralosa, ¿no? Ah, o en la A ocupé en esta formulación, en vez de buen sabor, a lo mejor que sea absorción de una nueva tableta en este intestino, y es que a la A le puse Explosol como excipiente y a la B, pues, le puse un excipiente que fuera más controlado, ¿no? O que fuera un disgregante más que un desintegrante. Y entonces dependerán esas características de esto. Al final son variables cualitativas, ¿no? Entonces, también depende de ustedes decir, bueno, pues puedo decir cuál es el más frecuente y pues está chido. Pero pues también puedo encontrar datos más allá de los que estoy viendo, que eso es a veces lo que enriquece los trabajos y lo que nos hace formar inclusive un criterio un poco más crítico, ¿no? De decir, bueno, pues sí, pero pues fíjate que incluso lo que estás planteando, pues puede dar más, ¿no? Por ejemplo, eh, y disculpen que dé a veces ejemplos tan específicos, ¿no? Ahí en algunas prácticas se me ocurre, ¿no? Cuando evalúas si una dosis sirve para anestesiar ratones y evalúas el tiempo. E inclusive, bueno, lo ideal a lo mejor sería hacerlo en los dos sexos, ¿no? Y entonces sí podrías tú saber si el sexo o sea, con estadística demostrar, a pesar de que ya lo has visto, si efectivamente el sexo influye en que lleguen a ese proceso de hipnosis y no. No, a lo mejor no es el objetivo neto, pero siempre sirven para darle más sustento a lo que estamos viendo. Entonces, yo creo que parte de lo que también nosotros queremos lograr en ustedes es que generen ese pensamiento crítico de decir, a ver, ¿se podrá relacionar el peso con la formulación o el peso con la humedad o qué tal y el peso con la concentración? ¿O qué pasa si agrego otro parámetro? ¿Puedo relacionar los cuatro? ¿O habrá una relación, les digo, entre el color y el peso? Digo, a veces también son cosas como que hasta cuando enseñamos estadísticas como de, bueno, tengo que inventarme este ejemplo de entre el color y el peso,
aunque no necesariamente nos vaya a dar algo importante, ¿no? Pero ya ustedes que han estado pues en muchos laboratorios se habrán dado cuenta de, bueno, pues aquí evalué propiedades reológicas y aquí evalué tiempo de disolución y aquí evalué esto. Bueno, ¿qué más está afectando, no? Ya se dieron cuenta que inclusive una variable cualitativa puede tener influencia en una variable cuantitativa. Entonces, eh, pues espero que podamos lograr en ustedes ese despertar en ustedes esas ganas, ¿no? De ver si sí. Vean aquí, ¿no? Si selecciono, a ver qué nos dice la prueba de T. Y lo importante es interpretarlo, ¿no? Porque si aquí me dice, ah, bueno, pues no hay una relación, bueno, ¿eso qué significa? Pues sí, sí significa que voy a aceptar la hipótesis nula, pero ¿qué quiere decir ya eso en términos reales? Ah, que pues el buen sabor no está influenciado por el porcentaje de humedad que tiene mi formulación. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen, no sé, eso genera que tengan la misma consistencia todas, a pesar de la formulación, etcétera. Bien, entonces yo creo que en una hora a lo mucho voy a subir los ejercicios. Yo les diría que se apoyen bastante en esta plataforma. Acuérdense, se llama Statisti, para que pongan ahí sus datos. E incluso invitarlos a que si ustedes tienen datos, a lo mejor de su proyecto de investigación, de su tesis, de una práctica, suban aquí sus datos, ¿no? La página es tan intuitiva que les dice, a ver, mira, ¿qué quieres de la estadística descriptiva? Inclusive te muestro gráficas que pueden representar tus datos. Y eso pues les daría a lo mejor hasta un plus, ¿no? En sus reportes, etcétera, porque ya van ligando todo esto que acaban de repasar, de aprender a lo mejor algunas cosas o incluso de simplemente recordar, ¿no? Bien, pues por mi parte es todo. Les agradezco su tiempo y su atención. Tomamos cualquier duda, pues los profesores estamos al tanto de sus comentarios, quizá a través del Classroom, y ahí podremos, pues darle respuesta. Por favor, no olviden en el link que está en el chat pasar su asistencia y ya en dado caso, incluso si alguien tiene dudas específicas sobre qué hacer con sus datos y demás, pues también nos los puede hacer llegar a través del Classroom o a lo mejor en la última sesión podemos pues ahí echar un montón. Muchas gracias por su tiempo de espera, por su atención y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias. Gracias.